Buenas noches, es el 22 de agosto del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a nuestra videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. La videoconferencia que hoy estará con nosotros el señor Lyndon LaRouche. Me acompaña en el estudio el señor LaRouche y también Benjamin Denniston del equipo científico de LaRouchePac. Y vamos a proceder como hacemos de manera acostumbrada con una pregunta de círculos institucionales en Washington que quieren la respuesta del señor LaRouche respecto a la siguiente pregunta específica. La pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, el Estado Islámico, o el llamado IS, militantes de este grupo, en este momento controlan amplias franjas de territorio en Siria y en Irak. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos en Irak desde el 8 de agosto. El general Martin Dempsey, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que la IS es, y lo cito, una organización que tiene una visión apocalíptica y del fin de los tiempos en cuanto a estrategia y que tarde o temprano se tendrá que derrotar, cierra comillas. En una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, también describió la IS como una amenaza inminente. La pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la organización IS y si comparte la visión del secretario Hagel y el general Dempsey? ¿Es una amenaza inminente y que se le tiene que derrotar? Y si eso es así, ¿cómo se derrota a la IS? Me da mucho gusto poder responder a esta pregunta porque es realmente muy importante. Primero, esta organización a la que nos acabamos de referir no debería haber existido nunca. Es simplemente un sistema de asesinato, es una máquina de asesinatos, de homicidio, y por lo tanto no tiene por qué existir. Ahora, cuando el general Dempsey abordó el tema, yo también estaba al tanto de la situación, porque tenemos que aplastar eso, eliminarlo. No podemos crear monstruos como de esa naturaleza y esperar que se puedan usar esos monstruos como medios para resolver cuestiones en disputa. Hay que echar a estos tipos, hay que deshacernos de ellos inmediatamente. Por ejemplo, tenemos los medios para lograrlo. Por ejemplo, en el caso de México, Sudamérica, este es territorio nuestro, no es territorio de Wall Street. Ellos odian a Wall Street. Esta es la gente que están peleando por una economía en Sudamérica. Y en toda Sudamérica lo están haciendo. Nuestros grandes aliados existen en Asia, China, la nación más grande y la mayor potencia que existe en el planeta en este momento. Ese país es un país amigo nuestro. Y ellos van a hacer algo importante para nosotros porque en realidad son pioneros en lo que es posible para la humanidad en cuanto al espacio cercano. Entonces, estas son las cosas que cuentan para el beneficio del hombre, para el beneficio de la humanidad. Estas cosas se tienen que promover y el general Dempsey tiene razón. Él tiene razón y tiene todo el respaldo que requiere. Es una manera muy simple de decirlo, pero los frutos demostrarán el caso. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre el tema de sacar al presidente del Congreso, John Boehner. Esta semana el señor LaRouche emitió una declaración pidiendo remover al Boehner de la Cámara por completo porque ha protegido a Obama por completo en Washington, le ha permitido
Él ha dado una luz verde para atacar a Irak sin ir al Congreso, como lo requiere la Constitución, y también ha bloqueado todas las iniciativas para el juicio político en contra de Obama. Dijo LaRouche, la realidad es que el desplome de la nutrición y la atención médica en Estados Unidos es una forma de genocidio descarado, y sin un programa claro para cumplir con los requerimientos, demandas legítimas del pueblo americano estadounidense, vamos hacia un genocidio peor todavía. Y ese es un crimen por el que tanto Obama como Boehner, ambos son culpables y hay que sacarlos inmediatamente de sus cargos. Nos informaron hoy de que está circulando una petición en Internet ahora que se llama Saquemos a John Boehner de su cargo. Y dice lo siguiente: nosotros, el pueblo, queremos solicitar respetuosamente que usted saque a John Boehner, republicano de Ohio, del cargo del presidente de la Cámara, dada su incapacidad para realizar las responsabilidades que requieren sus bases electorales. Entendemos que el señor Boehner es una persona muy buena gente, y pedimos esto precisamente por eso, porque requerimos un líder, no un buen amigo. Y queremos que el honorable Trey Gowdy, republicano de Carolina del Sur, se elija como el presidente de la Cámara de Representantes, que, por cierto, es el jefe de la Comisión Especial sobre Benghazi. También supimos hoy de que existe una coalición nacional bipartidista que están lanzando lo que ellos llaman una semana para juicio político en contra de Obama, empezando mañana, 23 de agosto, pidiéndole a los ciudadanos que se manifiesten en todo el país, que vayan a sus respectivos sitios de reuniones en sus ciudades, que escriban cartas y demás. Entonces, esto es simplemente se están amontonando los efectos en contra de Boehner y en contra de Obama, y hay que verlo como una respuesta directa al comentario suyo de esta semana de que hay que sacarlo a Boehner de su cargo. Solamente hay que escalar rápidamente. Entonces quiero pedirle que haga comentarios sobre esto. Algo más importante que eso se requiere. Tenemos que entender que los poderes productivos del trabajo son la cuestión de la que dependemos, y por lo tanto nuestro compromiso respecto a esas capacidades productivas del trabajo como tal es la pauta. Ahora, Boehner o como se llame, esta es una broma mala, es una broma pesada. Eso es lo mejor que se puede decir de él. Pero hasta ahí nada más podemos llegar con él. Y por lo tanto, el punto al que vamos es que tenemos que darnos cuenta de que hay muchos payasos en el Congreso de Estados Unidos. Y Boehner es simplemente uno de estos payasos. Estos payasos hay que irlos sacando de los cargos porque no son productivos, no están haciendo nada que sea productivo. No están actuando. Miren la condición de la mayoría de nuestra gente en Estados Unidos. Pobres y desesperadamente pobres. Entonces, ¿cómo vamos a suministrarles a ellos una alternativa para las cosas que ellos requieren, que es productividad? Esa es la cuestión. Y, por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, te vamos a dar un pequeño empleo por ahí, te vamos a dar una oportunidad para ganar un poco de ingreso de manera barata, eso no sirve, es basura. Lo que hay que hacer es aumentar la pauta de productividad de los ciudadanos, y se tiene que hacer para todos y cada uno de los ciudadanos. Se tiene que tener una intención de darle a nuestros ciudadanos, tener la intención para que ellos puedan obtener eso, aumentar los poderes productivos del trabajo. Es decir, esto no es nada más trabajo, no es simplemente hacer cualquier tipo de trabajo, porque el punto es, si no vale la pena hacerlo, no hay que hacerlo. Pero si es necesario hacerlo, entonces sí, hágalo.
Nada de estas tonterías de que te vamos a dar oportunidades de trabajo, oportunidades para trabajar. Eso no sirve. Dejemos eso. Eso se lo estamos haciendo a nuestros propios ciudadanos, a nuestros propios miembros. Los miembros nuestros, en cierto sentido, a veces se les impulsó hacia una dirección que se les estaba tirando en el suelo mismo. Tenemos un miembro, acabo de tener una discusión hoy en la mañana. Y ese es el problema. No ha habido preocupación por lo que van a hacer nuestros ciudadanos y nuestros propios miembros. Decíamos, bueno, esto es lo mejor que se puede lograr. Y yo no acepto eso de lo mejor que podemos lograr. Yo exijo que logremos lo que se requiere. Yo exijo que tengamos éxito. Ahora, mi esposa Helga está viajando en Asia en este momento y está teniendo ya un impacto en toda Asia, o lo estará haciendo dentro de poco. Y lo que estamos haciendo, estamos tratando de crear un nuevo concepto del hombre como proceso. Y ella está enfocada en esta cuestión de este proceso, de su proceso. Y eso va a funcionar. Esa es la base para el nuevo sistema de la ciencia y de capacidades. Ella se ha metido a fondo en esto de manera muy importante, y la cosa importante respecto a nosotros, nuestra gente, nuestros miembros, es algo precioso para mí. Porque lo que pueden hacer, y me lo han mostrado antes, y también he visto cuando no lo han mostrado porque se sintieron intimidados por otros procesos y no hicieron lo que sé yo que son capaces de hacer. Mi preocupación es tenerlos de regreso completamente funcionando en cuanto a lo que pueden hacer. Esta gente joven, bueno, para mí son jóvenes, esta gente joven es la raíz esencial del futuro de la humanidad dentro de Estados Unidos. Y esa es mi posición. Y eso es algo que yo protejo, y yo no tolero de ninguna manera, no tolero que nadie abarate a nuestros miembros. Nuestros miembros son demasiado importantes porque tienen capacidades que son muy escasos y no se pueden perder. Bueno, le quiero hacer una pregunta que es, creo, muy importante para los que están participando en estas videoconferencias, y tiene mucho que ver con una iniciativa que lanzó usted esta semana. Usted tiene un récord de 40 años por haber encabezado la lucha a nivel planetario por un nuevo orden económico internacional para la humanidad. Esto se remonta a su llamado en 1975 por un Banco de Desarrollo Internacional, que fue algo que retomaron directamente en el movimiento de los no alineados después de una cumbre en Sri Lanka en 1976, 88 naciones en representación de 2.000 millones de seres humanos. Y ellos emitieron una declaración que llamó por un nuevo orden económico internacional, y también la creación de lo que ellos llamaron un Banco para las Naciones en Desarrollo. Se hizo eco de eso después el mismo año el canciller de Guyana, Frederick Wills, que habló en Naciones Unidas e hizo un llamado explícitamente por la creación de un Banco de Desarrollo Internacional, y también dicho que ha llegado el momento para una moratoria a la deuda para el mundo en desarrollo. Avanzó la historia, y luego, unos años más tarde, usted trabajó con el presidente de México, López Portillo, cuando usted elaboró el escrito Operación Juárez, que definió un nuevo orden económico para el hemisferio occidental, y esto coincidió directamente con su trabajo con el presidente Ronald Reagan respecto al programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Ahora, de manera más reciente, el señor LaRouche trabajó con
otro presidente de Estados Unidos, y es el presidente Bill Clinton. Y usted propuso que se realizara una conferencia de un nuevo Bretton Woods para reorganizar el sistema financiero mundial. Y esto específicamente estaba conectado con su trabajo en ese momento con el liderato político y científico de Rusia, con quien usted viajó a Rusia varias veces en la década de los 90 para reunirse con ellos. Después de la crisis de los bondos de Rusia, Bill Clinton respondió a su trabajo y emitió un llamado público por la creación de una nueva arquitectura financiera en un discurso que dio en la ciudad de Nueva York. Por cierto, inmediatamente después de él haber regresado de una visita a Rusia. Y él enfatizó que el futuro de Estados Unidos depende del futuro del mundo en desarrollo y dijo que ante lo que era en ese momento la crisis financiera más grande del mundo, en 50 años, dijo que ha llegado el momento para crear, y abre comillas, una nueva arquitectura financiera para el siglo XXI, cierra comillas. Ahora pasemos al momento actual. Hemos llegado al momento en que la mitad de la humanidad ahora ha retomado el trabajo que el señor LaRouche ha realizado por más de 40 años y ha declarado que han creado un nuevo orden económico como un hecho, con el nuevo Banco de Desarrollo encabezado por Rusia, China, India, junto con otras naciones que ahora se están juntando, como Argentina y ahora Egipto. Mientras tanto, sin embargo, tenemos a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que está realizando las órdenes de la reina de Inglaterra hacia una guerra en contra de estas naciones, de China, de Rusia y demás. Ahora, esta semana, usted emitió un llamado diciendo que el expresidente Clinton tiene que dar un paso adelante y ejercer un papel de liderato como el único expresidente vivo de este país capaz de dirigir al país y movilizar a la nación y su población como una figura presidencial. Ahora, mi pregunta es que ya que la mayor parte del planeta ahora está actuando para iniciar su idea sobre una nueva arquitectura financiera del tipo que mencionó Clinton durante su presidencia, ¿qué tiene que decir usted respecto al papel necesario de Clinton en este momento para que Estados Unidos se una completamente a esta dinámica y liberarnos de la pena de muerte autoimpuesta que ahora el Imperio Británico nos está imponiendo? Ahora, estos asuntos a veces se conocen como asuntos sensibles y son muy importantes, extremadamente importantes. Pero la manera en que funcionan no es simplemente explicado en palabras sencillas. Por ejemplo, con todas las cosas que yo hice con Bill, e hice mucho con Bill en varios momentos. Juntos estábamos trabajando juntos a pesar de su vicepresidente y otros problemas que estaban ocurriendo en ese momento. Pero el punto es que nunca estábamos trabajando para que yo lo hiciera presidente o hacer de él un presidente, sino que mi punto era hacer uso de lo que era la intención de él y utilizar esa intención para lograr algo bueno. Porque nadie puede llegar a conclusiones en términos de énfasis por cuenta propia. Nunca lo he hecho. He hecho algunas cosas que sabía que eran absolutamente necesarias, pero nunca he asumido que yo iba a hacer esto y causarlo. He hecho algunas cosas importantes, como la iniciativa de defensa estratégica, por ejemplo, extremadamente importante, pero nunca. Lo que uno tiene que hacer es que uno se tiene que poner en una situación de compromiso para producir lo necesario para bien de la humanidad. Y a donde eso lo lleve a uno es donde uno tiene que ir. Ahora, la mayoría de la gente no entiende eso, pero tienen que aprender.
tienen que aprender. Y esperaría que quizás podamos, de esta manera, ayudar a algunas personas a que entiendan que no es algo se les ha dado a ellos tomar una decisión como si fueran dioses para decir que la creación de un nuevo presidente es nuestro trabajo, es nuestra devoción. Bill, sí. ¿Qué pienso de Bill? Bueno, lo conozco muy bien a Bill, por lo menos de manera funcional. Muy bien, es probablemente la persona más talentosa y capaz y más importante en toda la situación. Hoy día, en este momento, Bill Clinton probablemente es la persona viva más importante en Estados Unidos hoy. No por algún logro, algún truco, algo por el estilo, es por, bueno, su esposa fracasó en su conducta y cuando ella hizo un timo en Alemania en contra de él. Eso no es asunto mío, no me preocupo de eso, sé de lo que pasó. Pero lo que sí sé es que él tiene las características necesarias, que si las activa, puede suministrar un tipo de liderazgo que puede aportar, contribuir a lo que nosotros, el pueblo de Estados Unidos, requerimos de manera más urgente ahora mismo. No estoy proponiendo que sea presidente, no estoy haciendo ninguna propuesta de ese tipo. Simplemente estoy diciendo que conozco a Bill Clinton y sé lo que representa. Y les puedo decir también que no conozco a nadie más con el que me sentiría cómodo para poderlo respaldar. Ahora, hoy, la publicación Voz de Rusia publicó una entrevista que hicieron con usted, señor LaRouche, ayer, bajo el título Lino LaRouche, el peligro que yo veo es caos, publicado en la página electrónica de RIA Novosti. Es una entrevista muy importante, significativa. Les recomiendo a todos que lean el texto y también pueden escuchar la grabación. Por cierto, esto coincidió con una entrevista que su esposa, Helga Sepp LaRouche, que como usted mencionó, fue entrevistada por Xinhua, la publicación china, y esto se publicó en un periódico importante de China, el Diario de China, bajo el título de La ruta de la seda es la esperanza por la paz en el mundo, donde ella habla del papel de China para suministrar liderato mundial para crear la visión de lo que ella llamó la próxima etapa, la siguiente etapa en la evolución de la humanidad. Yo creo que el hecho de que aparecieron simultáneamente estas dos entrevistas en las agencias de prensa principales de las dos potencias mundiales, China y respectivamente, el mismo día, simplemente indica el calibre de liderazgo global que el señor LaRouche y su esposa Helga están aportando en este momento a la historia mundial. Pero lo que presentó el reportaje de RIA Novosti en su entrevista con usted, Lynn, fue el énfasis que usted hizo sobre el papel del Imperio Británico, por un lado, siendo la fuerza que es responsable por llevar adelante un programa intencional de crear caos en todo el planeta, en contra de, por otro lado, un nuevo sistema de naciones orientado en torno a los BRICS y que ahora se están juntando para crear lo que usted llamó una alianza para el desarrollo mutuo y la defensa mutua. Este proceso, usted dijo, converge sobre un solo resultado, que es la creación de un nuevo sistema de gobierno entre las naciones del planeta. Usted subrayó el significado de la capacidad de Putin de manejar los riesgos y de evitar las trampas que le están tendiendo, pero también señaló que él tiene también a China e India como aliados. Y esta cooperación que se está formando entre Rusia, China, India y también Egipto, Argentina, que esto representa el futuro de la humanidad.
Y esto fue algo muy inspirador. Dijo, cuando se despeje el humo, vamos a darnos cuenta de que va a haber un nuevo planeta o algo que funcione como un planeta nuevo, porque las maneras viejas de hacer las cosas van a desaparecer y van a desaparecer rápido. Y luego usted dio el ejemplo de lo que China está haciendo con los desarrollos de Helio 3, y esto indica que estamos al borde del mayor triunfo de la humanidad nunca jamás, de todos los tiempos. Ahora, lo que me provocó mucho es que el entrevistador le preguntó si este nuevo sistema implica un cambio fundamental en ideología, y su respuesta es absolutamente, requiere un nuevo concepto del hombre. El punto es que el hombre necesita ese tipo de cambio, y creo que estamos listos para eso. Esta idea lo mencionó hace un poco, un nuevo concepto del hombre. ¿Cuál es este nuevo sistema de gobierno a que se refiere? ¿Cómo va a ser? ¿Y cuál es este nuevo concepto del hombre que usted indicó que tiene que ser la piedra angular de eso? El problema, generalmente, como la mayoría de ustedes pueden reconstruir, es el supuesto de que las cosas son deductivas, que el proceso deductivo es el proceso de la razón. No lo es. Los procesos deductivos no son lo mismo que la razón. La deducción es la pérdida de razón. Eso es, en realidad. Entonces, lo que uno está tratando de hacer siempre es... Tomemos el caso de los animales. Animales en la historia de Vernadsky, por ejemplo. Y estos animales, para Vernadsky, eran animales. No eran seres humanos, eran animales. Pero el trato de estos animales tiene un significado para Vernadsky, porque él tenía un concepto profundo para poder entender que, como en el caso de Kepler, el descubrimiento de Kepler del principio del universo, y él fue el primero en definir exitosamente un principio del universo, y por lo tanto son estos tipos de descubrimientos que conducen a esos tipos de resultados. Por ejemplo, cuando uno aborda el tema de la naturaleza de los animales, de los hombres, uno ve todo junto. El punto es que la función del hombre es crear una nueva humanidad. Crear una nueva humanidad creando un nuevo concepto del hombre como un verdadero concepto del hombre. Y ese es el logro. La gente, si verdaderamente se entiende a Vernadsky, que verdaderamente lo entienden, y sí había gente que realmente lo comprendió, su perspicacia, hasta donde yo lo conozco, porque mi conocimiento de esto no es perfecto, pero al grado que lo conozco, esto es lo que es importante. Cada uno de nosotros, en tanto seres humanos, hasta donde somos seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos la capacidad dentro de nosotros, si tenemos la fuerza para actuar sobre eso, lograr una nueva condición en el universo, más allá de cualquier cosa que el hombre ha conocido hasta la fecha. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es descubrir lo que nunca sabíamos antes, crear lo que antes no sabíamos y alegrarnos al poder hacer eso. Para regresar a lo que tú acabas de plantear en cuanto a Vernadsky, quería plantearlo en el contexto específico de la crisis de agua, que es un problema que hemos estado dándole seguimiento muy de cerca. Yo no esperaba hacerlo de esta forma, pero creo que conecta con lo que tú acabas de plantear de forma muy precisa. La situación en el oeste de los Estados Unidos ha venido empeorando semana tras semana con esta sequía.
debido al efecto que tiene sobre los alimentos y demás. Yo quisiera que tú dijeras qué es lo que se requiere hacer en esta crisis y cómo ves tú la crisis en este momento desde la perspectiva de todos los cambios drásticos que estamos viendo, la nueva orientación de China, la nueva orientación de los países BRICS, todo este cambio en el desarrollo mundial. Para hablar un poquito sobre lo que ha venido ocurriendo, nuestros organizadores en California durante el último mes se han enterado de que ha habido un cambio dramático en cómo los medios están dándole cobertura. Esto era un intento de tratar de tapar la crisis por un momento, pero ya ahora la cosa salió a estrellar. Están hablando de la mega sequía en California, la sequía de California es simplemente aterradora. Otro titular que creo que indica el problema que estamos encarando es que California, la sequía, tendremos que emigrar. Y este artículo señala que si el estado de California sigue con esta sequía, habrá que pensar en sacar a gente del estado. Eso lo dijo Lynn Wilson, que es uno de los directivos de la Universidad de Kaplan y que es parte de la delegación sobre cambios climáticos en la ONU. Dice que las civilizaciones han tenido que en el pasado emigrar de lugares donde hay sequía y tal vez haya que mudar gente de California. Así que ese es el tipo de conversación que está ocurriendo en este sistema antiguo que tenemos todavía. Quería regresar a eso un momentito. El Washington Post hace una semana tuvo un artículo de envergadura sobre el tema, en donde decía que la sequía histórica en el occidente del país crea el temor de una crisis de agua, y el asunto no es simplemente en California, sino la zona de sequía ya abarca a 12 estados del occidente de Estados Unidos, más 600 condados que van desde el sur de Texas hasta las Rocallosas. Esto incluye campos, potreros, que producen una tercera parte del ganado vacuno del país y la mitad de sus frutas y su trigo, dice la cita. Regresando al caso de California específicamente, hay un nuevo estudio que acaba de darse a conocer, que lo realizó la Universidad de California en Davis, que dice que llegó a la conclusión que esta es la pérdida de agua que jamás se haya visto en California, y especialmente en el campo agrícola, y ellos calculan que este año habrá 6.3 kilómetros de agua que se van a quitar de los suministros, de los abastos de agua subterránea, que ese es el equivalente de un río bastante de envergadura, que es una aceleración dramática del desgaste del agua subterránea, y podemos gastar mucho tiempo hablando de los detalles de estos y los aspectos de esta crisis. Pero en California, hablamos de esto 2 semanas, hablamos sobre la crisis del río Colorado, la situación de la cuenca del río situado, donde se está agotando también el suministro del agua subterránea y está cayendo la corriente del río Colorado mismo, que es un gran peligro. Así que se puede decir mucho, pero para no entrar en muchos detalles y aspectos dramáticos de esta crisis, cuando estamos hablando del agua, no estamos hablando de un recurso limitado, no estamos hablando de un recurso que vamos a consumir y que no va a existir más. Está en todas partes el agua, en el cielo. Si vemos al planeta, la mayor parte del planeta está cubierta con agua. Así que el problema es hablar de ciclos y administrar esos ciclos y crear ciclos de abasto de agua. Y lo que vemos en el occidente del país es que el ritmo de actividad que es necesaria para el ciclo de agua que establece las condiciones naturales del desierto no bastan para cumplir con las necesidades del hombre. Y creo que para regresar a lo que tú acabas de plantear en cuanto a Bernatsky y el concepto que tenía Bernatsky sobre la función de la humanidad en tanto fuerza creativa sobre la humanidad, creo que eso ilustra este asunto, que la raza humana tiene ante sí
tiene la capacidad de mejorar, aumentar y crear incluso su propio ciclo de agua, y le hemos hablado de esto. Hay toda clase de alternativas que tenemos a mano para desviar ríos, para proyectos de desalación de gran escala, para modificar el clima, para empezar a influir y controlar el flujo de humedad en la atmósfera, y muchas medidas de emergencias a corto plazo que se pueden tomar para atender esta crisis. Pero se puede resolver esa crisis si el hombre toma un papel activo y se convierte en una fuente consciente para mejorar las condiciones del planeta y mejorar las condiciones del oeste del país. Mi pregunta entonces, si tenemos todas estas tecnologías disponibles, tenemos estas alternativas disponibles, siempre las hemos tenido disponibles, pero parece ser que lo más fundamental es lo que tú acabas de plantear en esta última pregunta, que es cuál es la imagen que tiene la sociedad de la posición de la raza humana y la misión que tiene la raza humana sobre este planeta. Así que yo quisiera que tú abordaras la crisis de agua desde esta perspectiva. La crisis de agua es verdaderamente mal llamada, porque por una parte, que es cierto, sí, tenemos un desastre, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que dependemos de nuestra capacidad de usar ciertos medios que empleamos para beneficiar a la raza humana. Pero estos medios en sí no son cosas que sencillamente salen de uno. Estos medios son cosas. Por ejemplo, el caso del helio 3 ahora mismo es un buen ejemplo de lo que es el problema. El helio 3 es un problema verdaderamente complejo, muy complejo. En ciertos sentidos no es complejo, pero en ciertos sentidos es muy complejo. Entonces, lo que significa esto es que cuando estamos bregando con Kepler, nuestro amigo Kepler, quien fundó todo este sistema, el primero que lo hizo de forma exitosa, de que nosotros nos descubrimos que teníamos poderes, que la raza humana tiene poderes a voluntad para crear un cambio en el sistema solar. Y esto no es practicar algo, esto es modificar el sistema solar a voluntad del hombre. Y el desafío que encaramos es lograr esa capacidad de hacer eso. Y de eso es que se trata. Todo lo demás es simplemente deseo. Deseamos aquello, deseamos que tenemos la esperanza de esto y lo otro, pero eso no resuelve el asunto. Kepler lo presenta de una forma mucho mejor que cualquier otro. Kepler entendió de que había formas de acción en el universo, más allá de la raza humana, como raza humana emplear ciertas cosas como tales. Y eso es lo que es fundamental. Nuestra función entonces es llevar a cabo descubrimientos de los principios de la ciencia, de los verdaderos principios de la ciencia, llevar a cabo esos descubrimientos y aplicar esos descubrimientos para hacer lo que es posible, que de otra forma pareciera ser imposible. Y ese es el desafío. Lynn, sobre este tema, yo creo que nosotros y muchos otros quisiéramos que tú comentaras sobre algunas declaraciones que hizo recientemente el vicepresidente de Bolivia. Para darte contexto, tú has estado recalcando que China ha tomado la iniciativa en desarrollar densidades
del clima para la raza humana, y que cualquier nación que quiere sobrevivir tiene que seguir el liderazgo de China en este respecto. Y esto lo reflejó muy claramente el vicepresidente de Bolivia, que hizo unas declaraciones ayer donde habló explícitamente del concepto de Prometeo y el fuego de Prometeo al anunciar la decisión de Bolivia de avanzar con la energía nuclear. Esto viene en el marco de reuniones entre Putin y el presidente de Bolivia, que recientemente en las reuniones del BRIC, y también una reunión reciente con el presidente de China. El vicepresidente García Linera de Bolivia dijo lo siguiente ayer, y estos son algunos extractos de su discurso. Dijo: la energía atómica es el fuego del siglo XX y el siglo XXI. Es el fuego que tenían los antepasados hace 20.000 años y que les permitió construir filosofía, ciencia técnica, filosofía, cultura y agricultura. El conocimiento del átomo, de sus regularidades, de sus usos, de su funcionamiento, en el siglo XX y XXI es la piedra de toque, el núcleo fundamental de los nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías, nuevas teorías y los nuevos medios de producción. Bolivia no puede quedar al margen si esto es así. Si el conocimiento del átomo, de la energía atómica, es el fuego sagrado del siglo XX y XXI, como lo fue el fuego para las civilizaciones preagrícolas de hace 20.000 años, una sociedad que se respete, y nosotros nos respetamos hoy, no puede quedar al margen, y no vamos a quedar al margen. Rompamos las cadenas mentales y coloniales, rompámoslas, atrevámonos a salir de la cueva, como lo hicieron hace 20.000 años nuestros antepasados. Atrevámonos a asumir la responsabilidad ante el mundo, ante nuestra historia y ante nuestra sociedad. El conocimiento de la energía atómica es el conocimiento del ABC de la naturaleza. Tenemos la capacidad técnica, la obligación moral para asumir la responsabilidad de aprender el conocimiento de la energía atómica, de esta fuerza fundamental de la relación. No importa cuánto tiempo nos toma, lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que ahí estamos cimentando las condiciones del desarrollo tecnológico de los bolivianos para los siguientes 400 o 500 años. Ese que yo quisiera pues que tú comentaras en línea con lo que tú acabas de plantear. Bueno, de forma muy sencilla, hay una historia, la historia de Prometeo. Y Prometeo sí era una persona real. ¿En qué forma era una persona normal, real, pero no estamos seguros, pero lo fundamental es que ese es el hecho. Prometeo es el principio. Y esta es la forma de abordar esto. El Prometeo es la expresión de Prometeo. La expresión de esto. Y esta es la diferencia entre el ser humano y todo lo demás que hay en el universo. Nos quedan dos preguntas más. Voy a hacerte una que es muy específica, pero creo que es muy, en términos estratégicos, muy importante. Y entonces Ben tendrá una pregunta final. Esto tiene que ver con Egipto. Yo sé que tú le has dado mucho énfasis a lo que vemos en Egipto. Estos son acontecimientos muy interesantes, ya que Egipto se está incorporando de forma agresiva al nuevo orden económico que está surgiendo bajo el liderazgo de los países del BRIC. El nuevo presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que está siguiendo la tradición de del gran dirigente egipcio Nasser, que fue uno de los fundadores del movimiento no alineado, dicho sea de paso. Al-Sisi se ha comprometido
a un programa muy agresivo para el proyectos de desarrollo grandes en Egipto, incluyendo la construcción de un nuevo canal del Suez. Y esto es importante para la pregunta que había acabado de hacer Ben, un programa de irrigación para reverdecer el desierto del Sahara. Y también orientando al país a una mejor colaboración con Rusia y China. Al-Sisi también salió a apoyar a Argentina contra los fondos buitres, y él escribió una carta a Cristina Kirchner donde le garantizó su apoyo total por el esfuerzo suyo de desarrollar al pueblo argentino. Yo quisiera recalcar la firmeza de nuestra fortaleza, de los lazos que nos unen con nuestro pueblo argentino, desde que establecimos nuestras relaciones diplomáticas en el 47 para luchar por la libertad y la independencia. El programa que Al-Sisi ha adoptado internamente invoca al legado de Nasser, que nacionalizó el canal de Suez y construyó la gran represa de Asuán. Lo que Sisi dijo que estaba emprendiendo un programa para doblar la capacidad del canal de Suez, lo que es muy importante para China. Porque China depende del canal de Suez como su principal vínculo con el Atlántico y es el principal usuario del canal. Y en cuestión de horas después del discurso de Al-Sisi, cientos de tractores y miles de trabajadores ya habían empezado a trabajar, empezando movimientos de tierra, preparando el terreno para la construcción. Ya 6 millones de toneladas cúbicas de terreno se han movido. Este proyecto también va a incluir nuevas carreteras, ferrocarriles, túneles debajo del canal para llegar de un lado al otro, y también y va a tener una zona de desarrollo de 200 kilómetros de lado y lado del canal. Y aunque el plan inicial era que la primera fase tomara 3 años, Al-Sisi ha ordenado que se reduzca a 1 año. Así que verdaderamente esa es una política muy agresiva, un asunto muy importante. El financiamiento para este proyecto es muy interesante porque viene de la emisión de certificados de deuda que el público, solamente el público Egipto, el pueblo egipcio podrá comprar estos bonos que van a emitir los bancos egipcios, y solamente van a participar en la construcción compañías egipcias. Así que este es un nuevo paradigma que está expandiéndose por el país, pero también corresponde con tu historia personal y tu participación en esta región que se remonta a muchos años. Yo quería preguntarte, ¿qué crees tú de la importancia de este cambio que ocurre en Egipto, y qué crees tú en cuanto al potencial en cuanto a esta región del norte del África y el Medio Oriente y para el mundo entero? Bueno, francamente, yo creo en la creatividad. Eso esencialmente es eso. Y de eso es que se trata esto. No es algo que sea creatividad en cuanto a tal. Es esto. Esto es lo que hace que la raza humana sea la raza humana. Es la creatividad. Y la creatividad no es inventar cosas como Hillary está tratando de hacer en su nueva estratagema. El asunto es que tenemos un universo que intrínsecamente es un universo creativo. Y lo fundamental es que cuando estudiamos y entendemos lo que tenemos en nuestras manos, por así decirlo, y reconocemos que esta es nuestra solución, eso es lo que queremos decir con lo que estamos ocurriendo en China en este momento. De eso es lo que significa. Significa que sabemos que la humanidad tiene el poder de la creatividad humana, que no se puede encontrar en ninguna otra parte hasta donde sabemos sobre este planeta.
Y por tanto, lo que nosotros nos compete es especializarnos en convertirnos en los descubridores y en los descubrimientos de este tipo de cosas. Tenemos que descubrir el universo como Prometeo lo hubiera hecho. Y esta es la forma de enfocarnos en este asunto. Lo que hay que hacer es poner en juego a Prometeo. Tenemos un colaborador nuestro que le encanta hablar de Prometeo. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice al respecto. Esto es algo muy importante. Y por tanto, el concepto prometeico de la raza humana es el concepto real de lo que es el ser humano, en la medida en que la raza humana puede codificar ese conocimiento hoy día. La pregunta final que tenemos, yo creo que ya lo abordaste un poquito, pero para que lo expandas un poco, yo quisiera ver que tú hablaras sobre cómo ves tú la creatividad de expresarse en lo que ha estado haciendo China. Tú has dicho algo muy interesante sobre la actividad en China y quisiera que tú hicieras más amplio lo que necesito unos cuantos de nosotros a principios de la semana. Y hablaste de que China lo que está haciendo es un milagro y no hay ninguna expresión de ese milagro en el planeta ahora mismo. Es algo singular, porque China dentro de sí ha desarrollado una capacidad que ningún otro pueblo de este planeta ha podido asimilar hasta el momento. ¿Cómo crees tú que el genio del programa espacial surgió en estos términos? ¿Cómo crees que surgió esto? Surgió debido a una calidad de pensar, una calidad de intuición, de imaginación, que va más allá de cualquier cosa que haya ocurrido anteriormente en el pueblo de China. Se puede decir otras cosas, pero yo quería dejarlo ahí, porque yo creo que estás expresando no solamente que China está construyendo muchas cosas, eso es bueno, es importante, pero tú estás hablando más del espíritu, un despertar del espíritu de China, que tú lo ves, esto que la sustancia, lo más importante que tú ves ahí en China. El problema que tenemos con todo este asunto es que la gente quiere que se le expliquen las cosas. Quieren explicaciones de todo. El problema es que lo que tenemos que saber es lo que sabía Prometeo. El Prometeo verdadero es que no es algo que uno simplemente puede sacárselo de la manga. Esta es una calidad que tiene la raza humana dentro de sí, que tiene que yace en la raza humana en tanto capacidad y lo que la humanidad puede hacer para desarrollar esa capacidad. La raza humana se le ha dado el don para elevarse por encima de lo que se llama el espacio y el tiempo. Y ese es el tema. Por tanto, el deseo de la humanidad, de cualquier persona que piense, en verdad piense, es crear una nueva forma de pensar sobre el universo, como lo hizo Kepler, a su manera, en su tiempo. Y eso es lo fundamental. Uno tiene que tener una mente abierta que reconoce que a la raza humana se le han dado poderes que van más allá de cualquier cosa que usted pueda describir de otra forma. Y esos poderes, si los usa usted apropiadamente, son la solución para el significado de la existencia de la especie humana. Y esa es la forma de plantearlo. Bueno, habiendo dicho eso, traemos a un cierre esta transmisión. Nos sentimos muy contentos de que el señor LaRouche se haya venido a trabajar, se ha unido a nosotros. Le doy las gracias a Juan por estar con nosotros. Gracias por sintonizarse y sigan en sintonía con larouchepac.com.